Desde hace un poco más de 3 décadas, cada 17 de octubre, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y con este tema iniciamos las noticias económicas. Los saluda Juliana González desde Berlín. La pobreza junto con la delincuencia son a menudo las causas que empujan a muchos centroamericanos a dejar su país y a buscar una vida mejor en Estados Unidos. También en Guatemala, uno de los países con los niveles de desigualdad y pobreza más altos del mundo, muchos emprenden esta peligrosa travesía con un destino incierto. Una ONG local intenta ofrecerle oportunidades a la gente y convencerlos para que se queden en su país. Todo comenzó con un puñado de gallinas. Ahora Rebeca Pérez tiene más de 300 que cría para obtener huevos y carne. La joven de 28 años pertenece al pueblo maya, entre el que predomina la pobreza. Sin embargo, ella ve su futuro en Guatemala y no en Estados Unidos, como muchos otros. Que aquí se puede generar ingresos, no solo allá, sino que también aquí hay muchas oportunidades, solo que a veces solo hace falta quienes nos apoyen, ¿verdad? La ONG Save the Children ofrece ese tipo de ayuda y cuenta con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, que tienen como interés común evitar nuevas migraciones. Actualmente 250 personas de 7 aldeas están aprendiendo a producir y comercializar productos agrícolas. Estas actividades van a tratar de contrarrestar ese tipo de migraciones que se dan. Porque la idea es que ellos puedan generar mucho más ingresos, puedan ser más rentables y pues quedarse a producir. Rebeca Pérez ha aprovechado esta oportunidad. Gracias a su granja, esta madre soltera de 2 hijos no solo puede cuidar de su familia, sino incluso también pagar a sus 6 empleados. Y para hablar sobre la lucha contra la pobreza, hemos invitado a Gloria Isabel García, directora de Oxfam para América Latina. Muchas gracias, señora García, por aceptar nuestra invitación. En nuestra región, la COVID intensificó la desigualdad y también llevó a que varios gobiernos adoptaran medidas de protección social. ¿Cómo evaluaría usted los esfuerzos en la erradicación de la pobreza? Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar acá con ustedes en esta tarde. Pues yo les diría que lamentablemente no podemos hablar de avances en la erradicación de la pobreza, más bien todo lo contrario. Tenemos serios retrocesos en el combate contra la pobreza que efectivamente se han acentuado, como usted lo señala, desde la COVID, pues ya que desde el 2020, pues a raíz de la pandemia, pero también recrudecido por la guerra en Ucrania, por la inflación, especialmente en el incremento descontrolado de los precios de los alimentos que afecta a la gente más pobre, en América Latina la pobreza ha incrementado. Y cuando hablamos de América Latina estamos hablando de la gente que va desde el norte de México hasta el sur en la Patagonia, que somos unos 650 millones de personas. Hay que tener en cuenta que la tercera parte de esos 650 millones, es decir, más de 200 millones de personas, viven en condición de pobreza. Y de esas personas, 86 millones, escúchenme bien, 86 millones de personas viven en pobreza extrema. Esto es como juntar la población de Perú y Colombia y tener una cantidad de gente que se va a dormir cada día sin tener las 3 comidas básicas, sin tener servicios de salud, sin tener educación, sin tener un techo. Este es el número de personas que tenemos en este momento en América Latina viviendo en estas condiciones. Y a la par que tenemos este número de personas viviendo en estas condiciones, tenemos 90.000 millonarios. Es decir, por cada 1.000 millonarios, personas que tienen fortunas que van más allá de los 1.000 millones de dólares, tenemos 1 millón de personas que no tienen con qué comer cada día. Esa es la situación crítica que tenemos al día de hoy en América Latina. Y esto se recrudece más si estamos hablando de grupos específicos como indígenas, como afrodescendientes, mujeres campesinas como la que ustedes nos acaban de mostrar en el video. Señora García, Oxfam lleva años pidiendo esa justicia fiscal en esa región que usted mismo menciona, está llena de millonarios, pero también de gente muy pobre. ¿Por qué parece llegar a oídos sordos esta petición? Bueno, hay muchísimas razones. La fundamental es que hay personas, estos 1.000 millonarios, que definitivamente no quieren perder sus privilegios. Una vez esos privilegios son conquistados, pues definitivamente no hay quien quiera desmontarse de esta situación.
Hay que tener bien en cuenta que en este momento, si nosotros queremos hablar de combate a la pobreza, tenemos que hablar de combate a la desigualdad, porque ese es como el asunto central de la conversación que quiere entablar y el debate que quiere mantener Oxfam vivo. Y es para que podamos entender que esa correlación entre América, la región más desigual del mundo, es también la región más violenta del mundo. Es decir, la población en América Latina está enojada. Y muy seguramente hay una relación muy cercana, muy fuerte entre todos los temas que estamos viendo actualmente de pobreza, de migración, de violencia, de inseguridad, que están asociados precisamente a esa desigualdad y a esa pobreza crítica que en muchos casos lleva a las personas pues, a tener que cometer crímenes y actos ilícitos para poder sobrevivir. Es un enorme desafío en una región donde confluyen tantos problemas. Muchas gracias, señora Gloria Isabel García, directora de América Latina de Oxfam, por este diálogo. Un gusto, que estén muy bien. Y nos vamos ahora a otra región del mundo. Una cuarta parte de la producción económica de China corresponde al sector inmobiliario. Pero la demanda cae, las empresas están muy endeudadas, la construcción se estanca y los pisos siguen vacíos. Los agentes inmobiliarios en China anuncian estos días en plena calle las viviendas que ofrecen. Viviendas que ya no quiere comprar nadie. En Xi'an, a 1 hora en auto de Pekín, se suceden las estructuras de hormigón que apuntan al cielo de 20 pisos. Preguntamos en una agencia inmobiliaria. Los apartamentos tenían que haberse entregado ya en 2020. Muchos clientes los compraron como inversión. Actualmente solo el 10% está habitado. Las grúas están paradas. En China es habitual que el comprador pague su piso antes de que se construya, recurriendo a un crédito. En la República Popular hay actualmente unos 100 millones de viviendas inacabadas. Durante años las compras de apartamentos se dispararon y sus precios llegaron incluso a duplicarse. Pero con la crisis económica estalló la burbuja especulativa. Las compras han retrocedido a menos de la mitad en comparación con lo que era habitual en años pasados. La construcción se ha paralizado. El sector inmobiliario supone la cuarta parte del rendimiento económico de China. La sensibilidad del tema queda patente cuando, al querer ir a ver una vivienda con el agente inmobiliario, se nos somete a un control policial. Debemos mostrar los pasaportes y aguantar un largo interrogatorio. Al final podemos ver las nuevas viviendas. Los propietarios tienen prisa por vender antes de que los precios caigan más. La inmobiliaria ya no es una buena inversión. Antes el 40% de las viviendas se compraban como inversión, hoy solo el 20%. La mayoría son ya para uso propio. La confianza en el sector se desvanece. China lucha contra una crisis económica y un alto desempleo juvenil, un riesgo para la economía mundial. Nuestra industria también notará que China ya no compra tanto como antes. Todavía no hay amenaza de recesión en China, pero los efectos globales de la crisis inmobiliaria son aún impredecibles para la paz social en China y para la economía mundial. Y hablamos ahora de otro frente que tiene abierto China, y es que Estados Unidos está endureciendo sus restricciones a la exportación de semiconductores y equipos de inteligencia artificial para China. Las nuevas restricciones pretenden impedir que el ejército chino importe semiconductores para equipos avanzados. Las medidas son el último capítulo de la política iniciada bajo la administración Trump para limitar la capacidad de Pekín de ganar terreno y convertirse en una economía tecnológica líder. Las nuevas normas endurecen las medidas adoptadas hace un año que prohibían la venta a China de microchips cruciales para la fabricación de potentes sistemas de inteligencia artificial. Y nosotros exploramos este tema con nuestra analista Ana Nieto desde Nueva York. ¿Qué tal, Ana? Te saludo con mucho gusto. ¿Aumentan las restricciones? ¿Cómo lo toman las empresas? Pues de momento los inversionistas lo han tomado mal y hoy todas las empresas del sector han caído con fuertes pérdidas en bolsa.
Las nuevas restricciones afectan, de hecho, a casi todos los semiconductores avanzados. También afectan a los que desarrolló el año pasado Nvidia para vender a China directamente y que no estaban limitados por las restricciones que se impusieron el año pasado. Además, la administración Biden quiere que otros semiconductores que no están tan avanzados tengan que ser notificadas la venta a China antes de hacerlo y puede denegarse los permisos. El gobierno de Estados Unidos, además, ha decidido también prohibir directamente la venta de estos semiconductores a 2 empresas de inteligencia artificial china y a países que tengan un embargo de armas y que, por ejemplo, puedan seguir vendiendo se puedan vender a través de ellos a China. Se van a necesitar muchos más permisos para hacer este tipo de ventas. La secretaria de Comercio dice que estas restricciones, que se van a revisar todos los años para actualizarlas, están destinadas a evitar que China tenga nuevos desarrollos en inteligencia artificial en el campo militar, pero realmente afecta incluso a todos los sectores civiles. Los fabricantes dicen que la demanda global es tan fuerte ahora mismo que no lo van a notar en sus ventas, pero lamentan que se les cierre el mercado chino y realmente que se quede abierto a sus competidores. Ana, y todo esto ocurre mientras se sigue contando con un encuentro entre Biden y Xi en la Cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico de noviembre. ¿Cómo se ve el panorama? Bueno, esta cumbre está preparada desde hace casi meses. Está intentando que se vuelvan a ver el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, que no se ven cara a cara desde que se encontraron en Bali en la conferencia del G20 en noviembre del año pasado. Desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas y las relaciones se han enfriado. El año pasado se enfriaron por aquello del globo espía y otros episodios. El secretario del Tesoro, la secretaria de Estado han viajado a China en varias ocasiones, se han tendido puentes, veremos si hay reunión. Muchas gracias, Ana Nieto, por estas valoraciones y hasta pronto. Gracias. Y en nombre de todo el equipo de noticias de DW, gracias por elegirnos y hasta la próxima emisión.